Bienvenidos al 9º episodio del podcast de Historia y más, donde estaremos hablando sobre temas interesantes en torno a la historia mexicana, así como de la historia mundial. El día de hoy hablaremos sobre uno de los líderes más importantes, reconocidos y controversiales de la historia de México, quien desde la consumación de la independencia mexicana estuvo presente en el ámbito de la política en nuestro país, estando al mando de la nación en numerosas ocasiones. Estamos hablando sobre Antonio López de Santa Anna, quien, aunque no es muy querido entre muchos historiadores, su importancia en el desarrollo del país es vital para conocer el rumbo histórico de México. El 15 de septiembre de 1810, después de tantos años de injusticias, violencia, discriminación y falta de derechos en contra de los mexicanos, don Miguel Hidalgo y Costilla realizó el Grito de Dolores en el actual pueblo de Dolores Hidalgo, iniciando de esa manera la lucha por la independencia de nuestro país, la cual fue muy violenta, sangrienta y cansada para los mexicanos y los españoles. Algunas figuras importantes en esta batalla fueron José María Morelos y Pavón, Ignacio Allende, Juan Aldama, Josefa Ortiz de Domínguez, entre otros. Durante el transcurso de la lucha, varias de estas figuras como Hidalgo y Morelos fueron arrestadas, perseguidas y asesinadas, lo cual significó golpes bajos para el ejército insurgente, pero aún así la guerra por la soberanía y libertad nacional continuó. Conforme pasaron los años, una independencia completa de España ya casi era una realidad, pues figuras insurgentes que habían obtenido poder en los últimos años como Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide habían dado paso a la creación y firma del Plan de Iguala, el cual fue firmado el 24 de febrero de 1821 y establecía la independencia de México, la creación del ejército trigarante y el establecimiento de una monarquía constitucional como forma de gobierno, muy similar a la de la Nueva España. Finalmente, el 27 de septiembre de 1821, el gran ejército trigarante realizó su entrada triunfal a la capital del país, la Ciudad de México, culminando así un proceso que había iniciado 10 años atrás. Posteriormente se estableció el nuevo gobierno monárquico, llamado Imperio Mexicano. La nación ahora se encontraba gobernada por un nuevo bloque de personas, gran parte de ellas en torno a Iturbide, pero de igual forma existían otros bloques o partidarios de otras ideologías que querían controlar y reformar al país. Algunos de estos bloques políticos eran los republicanos, quienes eran personas que optaban, como lo dice su nombre, por un gobierno republicano para el país, y los borbonistas, quienes apoyaban la idea de establecer un príncipe español como el nuevo rey del Imperio Mexicano. En otras palabras, deseaban volver a la monarquía española de una manera indirecta, ya que México ahora era independiente. Todas estas personas conformaban una junta formada con el fin de decidir el rumbo de la nueva nación, pero era una junta en la que no había ningún insurgente de la independencia para defender sus políticas y derechos. Además, Iturbide era el regente de dicha junta, por lo que las posibilidades de un gobierno en torno a él eran altas. A esto se le suma la creación de un nuevo Congreso, el 24 de febrero de 1822, un año después de la firma del Plan de Iguala, y así fue. La ideología de Agustín de Iturbide fue la elegida para servir a la nación mexicana, y de esa manera Iturbide fue coronado como emperador del Imperio Mexicano el 21 de julio de 1822. Pasaron los meses y la situación dentro del gobierno monárquico empezaba a ponerse más tensa, pues el emperador mexicano no resolvía debidamente los problemas que enfrentaba México, ya que aún persistía la pobreza y la injusticia, además de que tenía nuevas intenciones en sus manos, las cuales abusarían del poder que le fue otorgado tiempo atrás. Debido a las malas acciones que había estado realizando durante su periodo como emperador, este fue duramente criticado por el Congreso del país, y como respuesta Iturbide disolvió esta división del poder
con el fin de silenciarlos y no perder el prestigio que tenía, y en su lugar estableció una junta pro-iturbidista. En resumen, el emperador quería hacer a México como un país absolutista, casi totalitario, donde él decidía qué estaba bien y mal para el país. Esto enojó a muchas figuras de la política mexicana, pues el emperador no estaba haciendo correctamente su trabajo y temían un regreso a lo que el país era antes de la independencia, por lo cual el 1 de febrero de 1823, a menos de un año desde su coronación, Antonio López de Santa Anna proclamó el Plan de Casamata, el cual básicamente desconocía al emperador mexicano y convocaba a formar un nuevo Congreso. Dicho plan fue apoyado por Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, y no se descansó hasta que el nuevo Congreso mexicano fuera reinstalado. Dicho Congreso volvió a entrar en funciones más de un mes después de la proclamación del plan, el 7 de marzo de ese mismo año, algo que fue suficiente para la presión política y social acumulada por Iturbide, por lo que finalmente este abdicó al trono de emperador 12 días después, el 19 de marzo de 1823, siendo un gobierno efímero pero controversial. Tiempo después, Iturbide se exilió del país y el Congreso lo declaró traidor a la patria. Y cuando regresó al país en el mes de mayo de 1824, este fue arrestado y posteriormente fue ejecutado el 19 de julio de ese año. El 1 de noviembre de 1823 inició otra nueva etapa en el país, con el establecimiento de la Primera República Federal, la cual estuvo marcada por la aún presente inestabilidad política en el país, pues había dos bandos políticos, que eran los federalistas y centralistas. Además, estuvo marcada por la promulgación de la Constitución de 1824. El primer presidente de la nación bajo la nueva república fue Guadalupe Victoria, y aunque su periodo en el gobierno no fue difícil, pues España intentó reconquistar el país y trabajó para sacar adelante a la economía mexicana, no hubo altercados en torno a su posición hasta las elecciones en 1828. Pues cuando Manuel Gómez Pedraza resultó ser el ganador de la contienda electoral, ni siquiera pudo tomar la presidencia, pues el general Santa Anna armó una rebelión en contra del presidente electo, por lo cual se vio obligado a renunciar al cargo y dárselo a Vicente Guerrero. A Guerrero prácticamente le sucedió lo mismo que a Gómez Pedraza, pues una nueva rebelión se llevó a cabo en contra de él y tuvo que dejar el cargo para dárselo a Anastasio Bustamante, quien gobernó al país entre 1830 y 1832. Y de la misma manera ocurrió una tercera revuelta, esta vez a manos de Santa Anna, quien irónicamente exigió el regreso de Gómez Pedraza a la presidencia de la República, y así fue. Este último gobernó la nación por el término restante de lo que hubiera sido su mandato original, hasta el mes de abril de 1833. Luego, Santa Anna tomó el mando. A partir de ese momento, y aunque dejó el poder varias veces, el presidente Santa Anna dio inicio a lo que sería una nueva era política en el país, centrada en torno a sus acciones, órdenes, mandatos, sucesores y conflictos internos y externos. Tras el efímero gobierno de Manuel Gómez Pedraza, el país presenció el cambio de líder una vez más, pero en esta ocasión la presidencia sería para un hombre peculiar. Estamos hablando de Antonio López de Santa Anna, quien fue presidente de la nación en numerosas ocasiones, y durante sus respectivos mandatos México cambió en muchos aspectos, desde políticos hasta territoriales, siendo algunos de ellos muy duros para la población del país. Antonio López de Santa Anna, cuyo nombre completo era Antonio de Padua, María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón, nació el 21 de febrero de 1794 en Jalapa, Veracruz, y fue hijo de Andrés López de Santa Anna y Manuela Pérez de Lebrón. Sus primeros 16 años de vida fueron relativamente pacíficos,
Pero en 1810, como ya se mencionó anteriormente, ocurrió la Guerra de Independencia y tuvo que unirse a las tropas del ejército insurgente, aun siendo menor de edad. De todas maneras, Santa Anna obtuvo experiencia militar y política siendo miembro del bando rebelde en la lucha por la independencia nacional. En el año de 1821, Santa Anna recibe el honor de ser nombrado coronel por el virrey de la Nueva España, Juan Ruiz de Apodaca, y a pesar de ese reconocimiento, el ahora coronel se alió con las tropas de Agustín de Iturbide y apoyó el Plan de Iguala, el cual proclamaba la independencia de México de las autoridades españolas. Luego de la consumación de la independencia de nuestro país, se estableció el primer imperio mexicano. Y aunque la situación política pareció verse estable por un corto periodo de tiempo, las cosas empezaron a desmoronarse dentro del gobierno del emperador Iturbide, pues el país no se encontraba en un buen estado económico y político, por lo cual en el año de 1822 el coronel Santa Anna, junto con sus aliados, ahora en contra de Iturbide, empezaron a organizarse para llevar a cabo una nueva rebelión en contra del emperador. Tras la proclamación del Plan de Iguala en febrero del año siguiente, el Imperio mexicano sufrió su golpe final y el emperador abdicó, por lo cual Santa Anna habría triunfado en este primer aspecto. Dicho evento influyó en que Guadalupe Victoria tomara posesión como el primer presidente del país en el año de 1824. 3 años después de que Victoria ocupara el cargo como presidente, Santa Anna se convierte en vicegobernador del estado de Veracruz, y al año siguiente, en 1828, después de las elecciones presidenciales, proclama el Plan de Perote en contra del ganador de la elección, Manuel Gómez Pedraza. De igual manera, la proclamación de dicho documento también fue beneficioso para Santa Anna, pues Vicente Guerrero, hombre que se deseaba que fuera presidente de México, ocupó el cargo. Y para recompensarlo, Santa Anna obtuvo el cargo de comandante de la plaza de Veracruz, pues en ese entonces los españoles estaban realizando actos para retomar su territorio perdido. En el año de 1829 ocurrió la importante batalla de Tampico, en la cual las tropas mexicanas salieron victoriosas frente a los españoles. Dichas tropas estaban al mando de Santa Anna, por lo cual dicho evento aumentó su fama militar en el país, al punto de ser ascendido a general y nombrado como héroe benemérito de la República. Como se mencionó previamente, Vicente Guerrero también fue un presidente que sufrió una rebelión en su contra, esta vez liderada por Anastasio Bustamante, quien logró llegar al poder en 1830. Esto enfureció al general Santa Anna, quien ahora exigía que Gómez Pedraza retomara la presidencia de la República, y por tercera ocasión los planes del general volvieron a triunfar, haciendo que Gómez Pedraza regresara al poder por pocos meses. Luego, tras el fin de su mandato, Santa Anna formalmente asume la presidencia el 16 de mayo de 1833, mientras que Valentín Gómez Farías toma la vicepresidencia del país. A partir de ese año y hasta 1855, el presidente Santa Anna asumió el cargo de la presidencia del país 11 veces. Las fechas en las que estuvo al mando del país fueron del 16 de mayo al 3 de junio de 1833, del 18 de junio al 15 de julio de 1833, del 28 de octubre al 14 de diciembre de 1833, del 24 de abril de 1834 al 27 de enero de 1835, del 18 de marzo al 9 de julio de 1839, del 9 de octubre de 1841 al 25 de octubre de 1842, del 5 de marzo al 3 de octubre de 1843, del 4 de junio al 11 de septiembre de 1844, del 21 al 31 de marzo de 1847, del 20 de mayo al 15 de septiembre de 1847 y del 20 de abril
de 1853 al 12 de agosto de 1855. Cabe destacar que existen diversas fuentes en torno a sus periodos presidenciales, en las que las fechas pueden diferir en días, semanas o incluso meses, por lo que algunas de las fechas proporcionadas son las verdaderas, mientras que otras pueden ser distintas. Originalmente, la primera presidencia de Santa Anna iba a iniciar mucho antes del 16 de mayo de 1833, pues por cuestiones de salud, el vicepresidente Gómez Farías ocupó el puesto desde el 1 de abril, el cual fungió por más de un mes, ya que Santa Anna decidió quedarse en su hacienda en Magna de Clavo, pero este volvió repentinamente al poder después de que el vicepresidente promulgara decretos a favor de la separación de la Iglesia y el Estado, así como otros que evitaban el veto de españoles del país. De esta manera, el presidente formalmente inició su mandato el 16 de mayo, el cual estuvo conformado por ideologías federalistas. Aún así, el 3 de junio, el presidente entregó el puesto al vicepresidente, el cual gobernó por 15 días, para que Santa Anna volviera al poder el 18 de junio de ese mismo año. Y de la misma manera, en el mes de julio, el vicepresidente volvió al cargo, el cual no dejó hasta octubre, para dárselo de nueva cuenta a Santa Anna, quien gobernó hasta diciembre. El mismo proceso se volvió a repetir ese mismo mes, hasta que en abril de 1834 Santa Anna volvió a ser presidente, pero durante la que sería su cuarta presidencia surgieron los primeros levantamientos para establecer una república centralista, un levantamiento que tenía raíces en los decretos e ideas que Gómez Farías había establecido años atrás. Siendo tanta la presión y el descontento con este último, Santa Anna dejó nuevamente la presidencia en 1835 y se alió al Partido Conservador. Posteriormente, se estableció la República Centralista. En los primeros años de la República Centralista y tras la promulgación de la Constitución de 1836, se armó un nuevo conflicto en el cual Texas declaró su independencia del país, principalmente debido a la falta de derechos y reconocimiento en la nueva Carta Magna Mexicana. En esta nueva guerra, Santa Anna estuvo al mando de las tropas mexicanas que pelearían contra los tejanos y eventualmente fue derrotado en la Batalla de San Jacinto el 21 de abril de 1836 y forzado a reconocer la independencia de Texas con la firma del Tratado de Velasco. Santa Anna luego se refugió en su hacienda en febrero de 1837, después de la humillación que recibió en la guerra contra Texas. En 1838, después de reclamos por parte del gobierno francés por un monto de indemnización debida por el país, se inicia la llamada Guerra de los Pasteles, en la cual Santa Anna es nombrado comandante de Veracruz, con el fin de detener a las tropas navales francesas, lo cual le costó una pierna en una de las batallas de la guerra. Al final, México se vio obligado a pagar lo debido a Francia. Más tarde, Santa Anna fue nombrado presidente interino en marzo de 1839, cargo que solo ocupó 5 meses. La sexta presidencia del general Santa Anna dio inicio en 1841 y fue una de las más controversiales, pues impuso acciones injustas para el país, como reprimir a la prensa e intervenir en elecciones para diputados. Luego fue amenazado con una nueva revuelta en su contra, por lo cual dejó el poder en 1842. Aún así, regresó al año siguiente y promulgó una ley que favorecía enormemente a los conservadores y a la iglesia, algo que los liberales sumamente rechazaron, haciendo que dejara el poder en octubre de 1843. En el mes de junio de 1844, Santa Anna regresó a la presidencia e implementó el pago excesivo de impuestos y duró en el puesto por al menos 2 meses, pues tras la rebelión de Mariano Paredes en contra de su gobierno, este se exilió del país en 1845. Mientras tanto, las relaciones con los Estados Unidos se encontraban en declive,
pues el país vecino del norte había anexado el territorio de Texas, el cual previamente era de México, algo que dio paso a la Guerra de Intervención estadounidense en 1846, por lo cual Santa Anna otra vez acudió al rescate. El general estuvo al mando de las tropas militares del país durante varias batallas importantes en la guerra, como la Batalla de la Angostura, el 22 de febrero de 1847, librada en las afueras de la ciudad de Saltillo. Sin embargo, dichos bloqueos no fueron suficientes para derrotar al ejército estadounidense, y a pesar de que Santa Anna volvió a la presidencia en marzo de ese mismo año y de igual manera en mayo, esto no bastó para que Estados Unidos penetrara territorio mexicano, para que al final México se rindiera ante los americanos y perdiera la mitad de su territorio en el Tratado Guadalupe Hidalgo en 1848. La 11ª y última presidencia de Santa Anna sucedió en 1853, cuando este volvió del exilio tras su fracaso en la guerra estadounidense, y es aquí cuando empieza a convertirse en un dictador, bajo el título de Su Alteza Serenísima. Ese mismo año, el presidente realizó la venta del territorio de la Mesilla a los Estados Unidos. Dicho evento fue una de las detonantes de una revolución en su contra, debido a las injusticias en el país y el hartazgo social entre la población mexicana, por lo cual se proclamó el Plan de Ayutla el 1 de marzo de 1854, el cual desconocía al dictador. Eventualmente, la revuelta fue un éxito y Santa Anna dejó la presidencia por última vez el 12 de agosto de 1855 para partir nuevamente al exilio a República Dominicana. Después de eso, concluyó finalmente la era política de Santa Anna y dio inicio a la era reformista de México. Durante el último exilio de Santa Anna, México siguió presenciando más momentos históricos, como la Guerra de Reforma, la Segunda Intervención Francesa, el Segundo Imperio Mexicano y la restauración de la República bajo Juárez. Tras la muerte de este último, Santa Anna regresó al país en 1873, pero en esta ocasión viviría en el nivel más bajo en toda su vida, en medio de la pobreza, ignorado, repudiado y odiado por muchos de los mexicanos en el país que sufrieron gracias a sus acciones. El expresidente falleció el 21 de junio de 1876, culminando definitivamente una era en el país. Muchos historiadores en el país, así como muchos de los mexicanos, siguen recordando a Santa Anna por las acciones que realizó durante sus estancias en el poder ejecutivo, y algunos de ellos lo consideran como un traidor, cobarde y hasta vendepatrias. Sea como sea, Antonio López de Santa Anna fue un presidente que dio paso a que se sembraran muchas de las leyes, derechos y decretos que nos rigen como mexicanos, eso sí, de una manera indirecta, pues gran parte de sus acciones resultaron en los movimientos políticos y sociales históricos que dieron paso a muchas de estas cosas. Este podcast fue escrito y producido por Diego García Cantú en el mes de enero de 2021. Agradezco su atención y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.